Ay, lo sabía. Tenía miedo de acertar, pero efectivamente todo resultó como lo predije. Yo soy Yeras SE y esta es mi opinión al primer capítulo de Dino Fury. Comenzamos. Como la mayoría sabe, yo era de los que más defendía a Dino Fury en contra de cualquier prejuicio previo. Los actores presentados eran súper interesantes en cuanto a físico, porque se veían más jóvenes pero a la par no eran tratados como adolescentes de escuelita. Interesantes también por sus personalidades y talentos mostrados en su historial artístico. Hasbro nos vendió una idea de reinvención de la franquicia y yo me esperancé con esta nueva era, específicamente con esta serie, que por mucho tiempo fue el producto principal representativo y claro, hasta el momento el único de esta franquicia. Sin embargo, mis miedos comenzaron a aparecer y mis expectativas por una salvación a la franquicia a desvanecerse al punto de encontrarme indiferente y sin ilusión por la serie. Esto cuando se liberaron los primeros adelantos de Dino Fury, tanto como desafortunadas filtraciones, trailers, avances y el opening. Toda esa historia ya la conocen quienes me siguen video tras video. Sin embargo, unos días antes, a pesar de las evidentes pruebas de conservación en la tonalidad súper infantil a la cual nos metió la era Neo-Saban, o como me gusta llamarlo a mí, el sello Neo-Saban, mi emoción comenzó a encender nuevamente una pequeña chispa dentro de mí. Digo, después de todo me gusta Power Rangers y he disfrutado hasta las temporadas más ridículas o suavizadas en su tono porque simplemente me gusta, a pesar de que no sea lo mismo de antes, claro está, y no porque esté más grande ahora, o porque la forma de hacer las cosas para los niños se haya transformado para las generaciones actuales. En cierta forma es cierto, pero más bien porque se han encajado con esta serie al punto de hacer un notable cambio de público meta de niños a actualmente dirigidos a bebés. En ese momento pensé que tal vez era cuestión de ponerme en modo fanboy antes de ver Dino Fury, que fue del modo en que me disfruté las temporadas más recientes. Con modo fanboy quiero decir que disfrutas algo simplemente como te lo entregan, sin cuestionar, sin refutar, simplemente lo aceptas y eres el más grande, feliz y fiel fan de todos. Entonces fue cuando mi querido compañero Lunar Wolf me mandó una captura de una declaración por parte del mismo productor ejecutivo Simon Bennett, en respuesta a un fan que le cuestionaba que por qué no podían entregarnos la serie para el público meta hasta el que ya había evolucionado Power Rangers, uno no muy adulto pero sí para niños y adolescentes. Bennett confirmó a través de su cuenta oficial que entendía el punto del fan, pero que sin ofender había hecho una serie en base al público meta al que le habían requerido, esto para niños de entre 4 y 6 años de edad. En ese momento me sentí contrariado. Por un lado, honestamente me sentía aliviado de no ser el loco que habla incoherencias en YouTube y que se aferra a su nostalgia, sino que más bien siempre estuve en lo correcto. No era el único fan que se había percatado de ese cambio de tono en la franquicia y sobre todo que mis palabras textuales acerca de la era Neo-Saban y ahora con las nuevas temporadas estaban siendo idénticamente utilizadas en esta conversación y por el mismo encargado de desarrollar la serie. Es decir, me respaldaba finalmente una declaración oficial. Con palabras textuales me refiero a: en general podría decir que se trata de una línea divisora entre el tono de las temporadas de Power Rangers que las separa en dos, en las que la calidad de la franquicia a partir de Neo-Saban se vio modificada y que tenemos un tipo de música específico, así como tramas, personajes, escenarios y más cosas características de este sello. Pero sí regresarla a la fórmula que tenían antes, es decir, dirigida a un público infantil adolescente y no a uno de pregarden. En cambiarme el switch a preescolar y no a las etapas más maduras de la franquicia. Sí, aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en malo. Saban regresó para darle un giro contundente a la franquicia, pero un giro no muy agradable. Terminó cambiando el mercado meta de sus temporadas, es decir, una trama infantil que suaviza las situaciones interesantes, dándoles un cierre muy cómodo para seguir con sus desenlaces al estilo "Arreglamos el problema, Barney", o Peppa Pig, o Backyardigans, cualquiera que sea su serie de preescolar favorita. Debe ser porque el público al que va dirigido estas últimas temporadas
temporadas, como lo dije, es a uno menor que las de antes. Esto para todos los que dicen que va dirigido a un público infantil. No, ya no es como antes. Ahora va dirigido a un público preescolar. Tengo muchas esperanzas de poder ver una temporada que retome la tonalidad que tenía la serie antes. No estoy pidiendo que sea una serie muy madura, súper sangrienta y oscura, solo que retome la fórmula que tenía. En conclusión, todo esto que digo que la trama es muy de preescolar es lo que es, la verdad de mi perspectiva. Power Rangers se había convertido más en un producto para niños de preescolar y ya no era más para uno de niños de 8 años en adelante. Como lo decía, el tono de esta nueva temporada nos está trayendo de regreso en cuanto a mi primera percepción, aún sin ver los capítulos, como lo digo, hay que esperar, pero a lo mismo que teníamos. Son demasiado infantiles, ni siquiera están en un rango de niños de 8 años a preadolescentes, sino para de preescolar, sino para niños de 5 años. Si fuera de 8 o de 12, pues todavía entramos nosotros, ay, nos gusta, pero nos quieren meter a fuerzas referencias y conexiones cuando sus capítulos son súper bobos, súper cursis, súper torpes. Power Rangers cambió su público meta de niños a adolescentes a uno de 4 a 6 años de edad, pero como lo digo, eso solo era una forma de consolación a sentirme un poco más tranquilo en visualizarme como alguien que siempre habló de manera congruente acerca de exigir mejor calidad y no solo alguien que estaba aferrado a su nostalgia, a sus deseos. Sin embargo, por otra parte, me sentía muy decepcionado, pero también con mucho coraje. Coraje porque no sé en qué momento se decidió que Power Rangers, con toda la evolución que llevaba a través de sus temporadas, debía dar un paso atrás y centrarse hacia otro público. Por supuesto que no es que me niegue a que nuevas generaciones se añadan a esta franquicia, eso es muy bueno. Después de todo, tengo muy presente en mi memoria cuando un primo chiquito me pedía que le pusiera los capítulos de Beast Morphers y yo veía toda esa ilusión en su carita, pero también tengo muy presente cómo gente a la que anteriormente le gustaba Power Rangers y era a la que ya estaba orientada la franquicia, la veían ahora como absurda o ridícula. Basta con que a varios familiares preadolescentes a los que les ponía la serie se aburrían a menos de la mitad del capítulo, siendo que antes amaban Power Rangers, y no hace mucho, así que no es gente muy grande, son preadolescentes. A esa edad muchos seguían amando a Power Rangers y ahora es difícil de convencerlos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Por supuesto que quiero seguir viendo esa carita de ilusión en niños pequeños, pero también quiero que Power Rangers se preocupe por las generaciones que apenas si dejó atrás, no importa en qué temporada. Por poner un ejemplo, si Power Rangers estuviera dedicado a las edades para las que llegó a ser durante la era post-Zordon y Disney, abarcaría fácilmente a público nuevo, a los niños, a los fans no de tan antaño y tal vez de paso a los old fans que se mantienen fieles. De otra forma, Power Rangers pierde la mayoría de su público meta, con la excepción de los que nos aferramos a verla porque simplemente seguimos siendo fans que tenemos esperanza o que queremos seguir viéndola. Con esto quedaría claro que incluso los fans que empezaron a ver Power Rangers en Jungle Fury, Overdrive, RPM, Samurai o cualquiera de esas últimas de tonalidad aceptable, ahora se encuentran perdiendo el interés por la nueva tonalidad. Como lo digo, a excepción de los que no nos resignamos y nos gusta seguirla viendo. Pero ¿cuántos fans no se han ido por esa razón? Díganme ustedes, ¿cuánta gente no tienen a su alrededor que perdió el gusto por esta serie y la considera aburrida, torpe y aniñada? Pero con justa razón. Y luego se preguntan que por qué muchos actores en cierto momento hicieron declaraciones polémicas sobre su desconformidad en la serie. En fin, cuando por fin me había decidido aceptar que esta tonalidad continuaría inevitablemente en esta temporada, llegaron más declaraciones justo el día anterior al estreno en Estados Unidos. Entre ellas destacaban una donde el actor que interpreta a Saito comentaba que la serie cambiaría el tono de cierta forma, no para mejor, pero no para peor, que podría ser algo que podría gustarnos a los fans, o no. Entre otras declaraciones también se mencionó que no habría pareja cómica, sino que los momentos de risa serían distribuidos entre los diferentes personajes de la temporada, además de que me llamó la atención la recurrente aseveración de que los fans nuevos y
de antaño amarían esta temporada. Digo recurrente porque siempre dicen eso en cada nueva temporada y siempre resulta un fracaso y decepción. Luego se preguntan por qué los fans de antes están tan inconformes. Pues precisamente por eso. Nos siguen enganchando con sus anzuelos y publicidad falsa y al final nos vuelven a dar una patada en el trasero. Y no digan que no somos importantes para la franquicia. Si no fuera así, no seguirían queriendo llamar nuestra atención a través de declaraciones como estas. Y después de todo, somos nosotros quienes consumimos los cómics y su línea de juguetes coleccionables. Ya ven que también los fans de antes somos importantes. El problema es que no saben abarcar a las generaciones con algo que sea atractivo para la mayoría como lo hemos visto anteriormente. Bueno, estas declaraciones me desequilibraron bastante, porque a pesar de lo que había dicho el productor Simon Bennett, lo declarado ahora en las entrevistas contraponía todo lo que habían dicho anteriormente, mencionando principalmente el tema de la tonalidad. Sin embargo, con esa pequeña chispa de ilusión y con esas declaraciones, empecé a tener nuevamente un ligero rastro de fe y llegué a olvidar las similitudes que había encontrado en los adelantos con respecto a las anteriores temporadas y pensé que tal vez no todo estaba escrito. Finalmente desperté el sábado en la mañana y me encontraba indiferente nuevamente, pero bastó con que ya tuviera el episodio en mis manos para que mi emoción de fan se hiciera presente. Ligeramente, tengo que decirlo. Por supuesto que después de todo lo ocurrido con mis expectativas y luego con mis decepciones, no sería lo mismo, pero sí tenía una emoción minúscula latente. Decidí ponerme en el mood en el que ya me había terapeado el día anterior. No esperar mucho, y mucho menos esperar salir del tono infantil, pero tampoco encasillarla en el sello Neosaban antes de tiempo, y estar así renuente a cada cosa que viera. Simplemente tratar de ser lo más imparcial posible y dejarme entregar por esos últimos rastros de emoción con los que desperté ilusionado. El momento llegó, y esta fue mi experiencia. Apenas si el episodio comienza, me dejan un remanente recordatorio de que no espere el cambio de tono y que no olvide las declaraciones del propio productor acerca del nuevo público al que va dirigida la serie actualmente. La música simplona y alegre de fondo de siempre. Never seen a rocket like that before. Made it myself. Have you tested it? I don't know if the fins are in the right place. Hey! Nate, over here. I got it. But with great victory comes great loss. The human world never knew of the great battle or the sacrifice. So, that must be Briarwood. Entonces sí podría salir con mi novio. Because of your skills, you've been chosen to use these weapons to defend the city. I want to help. No aparece. Prepare coordenadas. Sí, señor. ¿Oyeron? Preparen coordenadas. Cuadrante 993, esperamos órdenes. Pero dije, hey, tranquilo, esto no quiere decir que el tono no cambie. Tal vez el acompañamiento musical sigue siendo el mismo de siempre debido a que están en Nickelodeon, pero tal vez de alguna manera Hasbro se las ingenió para cambiar la percepción de la temporada. ¡Pum! Llegan a la misma cafetería estándar y colorida que se retomó de Mighty Morphin para las nuevas temporadas. Megaforce, Dino Charge,
Ninja Steel y Beast Morphers. Bueno, no son todas como tal cafeterías, pero vean la similitud de colores y estructuras planas, de maqueta. Sea cafetería, sea gimnasio, sea lo que sea esto, es imposible no sentir el apegamiento. Hasta ese momento me dije, tranquilo, tal vez la parte visual sea la misma por requerimientos de Nickelodeon, al igual que la música, pero en el guión se verá la diferencia. Segundos después nos encontramos con una serie de eventos de los cuales ya es imposible no darnos cuenta de la torpeza y o simpleza de las situaciones. Amelia es una amante de lo paranormal con una utilería nuevamente sencilla y colorida que llevamos arrastrando desde hace tiempo en temporadas pasadas, pero el problema viene no en pequeños detalles como este, sino nuevamente en lo plano de los personajes, Amelia y Preston, digo como sea que se llame, Ollie. ¿Qué es lo que mantenemos? Como bien lo dije anteriormente, la misma dinámica de siempre. Unas personas random, desconocidas y encontradas por la magia del guión, se tropiezan en un bosque encontrando un poder antiguo que de la noche a la mañana los convierte por accidente en Power Rangers. Pero Yeras, eso de repetir la fórmula ha sucedido en varias temporadas, no exactamente de esta forma, pero sí en algunos otros detalles. A ver, yo les pregunto, ¿de verdad se han repetido tanto a tal grado que siempre están en el bosque dos Rangers que nada tienen que ver, pero por azares del destino o del guión encuentran poderes ancestrales con los que cualquiera pudo toparse anteriormente? Pero bueno, no nos saltemos hasta esa parte. Primero hablemos de lo indistintos de estos personajes. Beast Morphers, sea lo que sea, logró introducirnos a personajes muy interesantes, ya que si después los lograron desarrollar o no es otra cosa, pero los tres principales tenían mucho de dónde exprimirse. Ravi era frío, introvertido, pero comprometido y aguerrido. Zoe, alegre, decidida, perseverante y comprensiva. Devon, qué bien le va ese cabello. Pero acá nuevamente estamos ante la desesperación obvia de querer darle algo destacable a los personajes. ¿Puedes darle una actitud remarcable a la Rosa? ¿Puedes mostrarla con un carácter decidido? ¿O un poco más inocente? Tal vez con más liderazgo. ¿O por qué no elegir entre una infinidad de personalidades de dónde escoger? Por favor, ¿en qué mundo vives, papi? La personalidad es irrelevante. Lo que en verdad la hará un personaje resaltable y distinto a todo lo visto anteriormente es darle un hobby, una actividad que la haga sobresalir. Será una cazafantasmas. ¿Y qué es lo que hace? Durante todo el capítulo, pues seguir hablando de fantasmas, porque hey, debemos lograr hacer notorio que ama lo paranormal. Una y otra y otra y otra vez, hasta que quede claro que no importa qué personalidad tenga, mientras tenga algo que lo destaque, como ser una cazafantasmas, con un aparato que de quién sabe dónde sacó, porque pues, obvio, es muy normal tener aparatos que lanzan redes para atrapar fantasmas, o sea, súper común, papi. Mientras que el azul, démosle la personalidad de... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Luego llegamos a la parte imperdible de comedia. Como ahora ya no hay pareja cómica, tal y como lo declararon un día anterior, pues ahora habrá momentos de risa en situaciones naturales, espontáneas, simplemente situacionales. ¿Neta, Hasbro, me lo juras? Sí, mis queridos fans, se los juro. Miren, bueno, pues estas situaciones cómicas naturales podrían ser algo como Joel siendo bateado por la señorita Fairweather, o los Rangers teniendo un tipo de bullying entre amigos, o tal vez un comentario fuera de lugar de alguien con una personalidad despistada, o por qué no agarrarse de bajada a alguien porque la situación secreta de los Rangers los obligan a pasar por momentos imprevistos en los que afectan a los demás por la confidencialidad de sus misiones, o tal vez un personaje con una forma de ser tan peculiar que siempre tiene un comentario con algo de ironía y sarcasmo, o un Ranger tan apático que es chistoso de ver cómo es su relación con los demás. De la infinidad de situaciones naturales o derivadas de la personalidad, podemos entregarles más risa situacional. Pues, ¿qué te parece si ponemos a la personaje tan interesante que creamos y ya no habrá chistes de pastelazo? Porque ahora electrocutamos a Preston. ¡Qué risa! ¡Qué divertido! ¡Ay! Se electrocutó ella también. ¡Qué risa, Hasbro! Luego ponemos un poco de música irreverente, muy característico en las partes de comedia de la era Neo-Saban, y así ponemos un momento bochornoso en el que no sé ni en qué momento tengo que reírme. Pero hey, es comedia situacional como lo prometieron. It's Park Warden Garcia, actually. And you don't have permission to be out here.
Hasta ese momento ya, de veras estaba exhausto. ¿Pero por qué? ¿No dije que tendría que aceptar que esta temporada va para niños de 5 años, como lo declaró justo antes Simon Bennett? No es tanto que me hayan interesado ligeramente de nuevo con sus declaraciones de que los fans de temporadas anteriores también seríamos tomados en cuenta. Es más bien que a pesar de que aceptes el tono oficialmente confirmado como para niños de Pregarden, es aburridísimo ver la misma fórmula idénticamente replicada de nuevo. Bueno, sí, acepto que puedes repetirte la fórmula, pero pues no sé, vete a un lago, vete a la playa o haz algo que mínimamente se sienta diferente. Nuevamente me sentí que me estaba repitiendo Ninja Steel o Dino Charge. Igual me pude ver esas temporadas y no sentiría la diferencia. Todo es lo mismo hasta que entran casualmente a la parte subterránea de la base ancestral. Ah, porque para eso casualmente el guionazo también trajo a un villano de la nada que busca algo en el preciso momento en el que ellos se encuentran ahí y les abre por casualidad el camino hacia su nueva vida de héroes. Debo decir que en este momento sí dije, vaya, se ve más interesante ver cómo se adentran a un oscuro y desconocido lugar, aunque después queda al descubierto otra escenografía simplona y genérica. Antes de continuar, quiero sentar las bases de cuál es mi problema con toda la repetición de detalles con el sello Neosaban. ¿Es tan malo la parte visual o el principal problema recae en el guión forzado del cual ya hemos hablado? Pues se trata de los dos puntos. Finalmente lo entendí gracias a este capítulo. Anteriormente, con tanto comentario de otras personas, llegué a creer que el principal problema con el sello Neosaban era la forma tan superficial de tratar a los personajes, de desarrollar su historia, y cómo después de darnos una introducción super hypeante hacia la temática y arco principal de la temporada, nos metían capítulos intermedios irrelevantes para el crecimiento de los personajes, independientemente de si la gente los llama relleno o no. En estas nuevas temporadas, al final, son episodios que dejan de lado si los personajes en verdad se envuelven en algo que los haga crecer como personas, héroes o como equipo, y nos meten una moraleja forzada que bien da igual en qué temporada metas ese capítulo, pues no hace ninguna diferencia más que aumentar el cliché de que en Power Rangers solo hay batallas y una moraleja convenientemente introducida al final de los episodios, para luego de todos estos episodios retomar nuestro interés en el desenlace, donde finalmente se acuerdan de retomar esa historia con potencial que nos entregaron en la introducción de la temporada para ahora darle un cierre, ya sea emocionante o indiferente. Hasta antes de este episodio creía que independientemente de lo visual, el problema solo era el guión aniñado de Discovery Kids. Ahora sé que no es así. Lo visual también tiene una parte fundamental en el tono del cual tanto exijo se regrese a niños y adolescentes. Todos los sentidos se despiertan cuando metes una música característica o acorde a la temática de la temporada, cuando te esmeras en hacer un lugar en el que de verdad sientes que puedes ir algún día a alguna ciudad y encontrarte con ese escenario. Es decir, estar tan bien hecho que es en serio que crees que es real y existe, no al contrario que pienses que es un set armado que al terminar la temporada desmantelarán. Las emociones que se despiertan están en simples detalles como todo lo anteriormente mencionado o con ver que no te meten utilería igual de simplona que sus sets o locaciones repetitivas. La emoción se despierta de verdad cuando presentas de forma espléndida a un nuevo equipo, en sus tomas también, no en close-ups que se ven más cutres que los que yo meto en mis videos por mi programa de edición limitado. Ahora lo sé. Este cambio de tonalidad que tuvimos se hace presente en cada pequeño detalle que suaviza, aligera y hace que un momento que pudiera ser épico pase desapercibido. No solo depende de los guiones simplones o casualmente increíbles, literalmente increíbles. Pero avancemos en el episodio. Luego de que los nuevos personajes llegan a su destino, no se siente esa emoción que se genera cuando los elegidos o no elegidos, como sea, se encuentran ante toda una mitología en verdad envolvente y de la cual ellos en verdad se siente que están en peligro. Nunca se sintió toda esta relación entre qué es lo que tienen que hacer ellos que en verdad pueda aportar algo a la causa. Simplemente son sucesos completamente preplaneados para que todas las casualidades los lleven a un desabrido y poco emocionante encuentro con su destino. De verdad que los niños de mi cuadra hacen mejores historias de introducción. Su introducción y personalidades, así como la situación de muy poco sentimiento de que en verdad hay una amenaza peligrosa, porque ni siquiera el villano impone en lo absoluto, hace que no se sienta
falta toda esa epicidad que debe generar la primera transformación de los Rangers. Digo, como lo he mencionado, la introducción del nuevo equipo siempre es lo mejorcito de las temporadas recientes, antes de pasar a los capítulos con moralejas forzadas, y aquí no me generaron nada. En Beast Morphers fue interesante ver todo el proceso de creación de los Rangers y la creatividad maravillosa para crear a los villanos. En Ninja Steel, a pesar de lo que sea en lo que resultó, el excelente contexto de un Ranger que posee una estrella completa para proteger su poder y luego perder así a sus hijos, siendo uno de ellos abducido y regresado años después a la Tierra para convertirse en el sucesor de su padre. Mientras que aquí, la periodista va en búsqueda de fantasmas, se topa con el otro Ranger con personalidad escondida, llega un malo de la nada, les abre lugar y listo, a pelear. Ni siquiera al verlos como Rangers me lograron emocionar de que portaran sus trajes tan magistralmente traídos desde el Super Sentai, cosa que es muy difícil de lograr con esos trajes tan espectaculares y no poder emocionarme. Ahora, las batallas. Honestamente no siento el gran cambio que nos prometieron al traer de regreso al de la era Disney. Las tomas son tan rápidas que es difícil distinguir qué es lo que están haciendo, y esa epicidad de las batallas que caracterizó a la era Disney queda escondido ante uno que otro golpe coreografiado, olvidable y pasajero. Debo aceptar que uno que otro acercamiento de toma es bueno, pero no sentí nada de emoción por las batallas. Pero, tampoco soy tan totalitario en mi opinión. Las cosas no son completamente blancas o negras. Bueno, con este cambio radical desde que Saban replicó su fórmula de Mighty Morphin en la mayoría de sus temporadas hasta las de la actualidad, es más negro que blanco. Pero me refiero a que puede haber diferentes tonos de grises. A pesar de la música genérica y nada emocionante que acarreamos desde el comienzo en cada nueva escena, el momento donde se encuentran contra los villanos, se percibe un fondo musical más interesante, algo más mitológico o ancestral, como lo decía. Ollie, is your saber kind of glowy? Okay. Los soldados no son tampoco de mi gusto, pero el momento en el que hacen el primer ataque me recordaron a las enfermeras de Silent Hill. Obviamente esta no era la intención, pero me gustó. Las esporas eran visualmente interesantes, me gustaron, al contrario de Void Knight, que al momento de su presentación fue como un... creí que sería igual de imponente que Korag, pero no resaltó. ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Los atraparé! ¡Algún día encontraré su aldea! ¡Se arrepentirán! Van a sentir el poder de la magia oscura. Esta vez no tendré piedad. ¿Podemos hablar del problema? Creo que no. Es tu fin. Igual, obviamente, hay que esperar a que nos presenten la historia detrás de los villanos y ver qué tal. La parte de Morphosis de los Rangers tampoco me gustó. Visualmente siempre han hecho algo muy bueno en estas temporadas recientes. Sea lo que sea, hay que aceptar que esos efectillos, dependiendo del equipo, han sido muy buenos. Pero aquí usan un tipo de portal que los cubre con una energía que personalmente no me fue ni me vino. Se me hizo algo X, pero eso no es como tal un error, simplemente no me gustó a mí. Sin duda lo mejor del capítulo viene a continuación.
El Ranger rojo me encantó. Me gusta cómo al destransformarse se muestra como alguien ajeno a la época actual. Me gustó cómo es que nos hace la introducción a las características de los nuevos Rangers a través de su poder de telepatía. Es un personaje que no sé si por la actuación o por su introducción y contexto previo te hacen ver a alguien con una madurez y fuerza que lo destacan en su personalidad hasta el momento. Sin duda aquí íbamos en crecimiento. Muy buena la justificación de las esporas. Te hace sentir por fin un temor de una amenaza desconocida que llega solo para destruir planetas. Algo misterioso pero aterrador. Las escenas de batallas y flashbacks también muy buenos. Al principio se me hizo súper fantasioso que los dinosaurios ayudaran al momento de la batalla en la Tierra, pero digamos que gracias a sus poderes mentales pudieron unirlos a la causa. Y sí, todo iba mejorando, iba en crecimiento hasta que sacaron a estas rarezas. Lo he dicho infinidad de ocasiones. Sabemos que los efectos especiales de Power Rangers no son lo mejor y a veces es imposible no meterlos, pues las escenas lo ameritan, pero no manchen, esto fue ¡horrible! ¡Horrible! Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Ahora vamos a mostrarte de nuevo la imagen. Pueden omitir esos monos pobremente hechos con CGI y no, tienen que meterlos, porque pues, no sé, la verdad no sé la razón para mostrarlos así. Pudieron ser personas disfrazadas como en algún momento se ve y que salgan caminando o algo, pero no, el chiste es meter efectos. Si ya metieron los efectos más o menos chidos de los villanos convertidos en rocas, ¿para qué meten más si saben que no se ve bien? No era necesario esto, pero bueno, nuevamente tenemos un equipo ancestral al cual pertenecieron originalmente los poderes. Y sí eran caballeros, pero en lugar de eso tenemos a una cazafantasmas y a Preston. También tuvimos una fricción interesante entre estos dos, y la verdad es que me encantan las confrontaciones entre los integrantes de un equipo de Power Rangers, o cualquier mínimo rastro por hacerlos involucrarse y envolverse más como compañeros que están lidiando con sus personalidades. Pero recordemos que tuvimos algo magníficamente representado en el segundo capítulo de Beast Morphers, y como siempre las buenas ideas que tuvieron en esa temporada fueron desperdiciadas. Esto solo les duró un episodio, así que no esperemos la gran diferencia en Dino Fury. Lo digo porque han conservado muchas cosas mal ejecutadas que hicieron en Beast Morphers, ahora y cuando presumen mayor libertad, pero el tono y sus ideas flojas los delatan. Eso es lo que un líder hace con los enemigos. Y así es como un líder protege a su equipo. En fin, se cumplieron mis pronósticos para este primer episodio para mi percepción. Habría que esperar a ver qué es lo que resulta en sí de la temporada. Sin embargo, como lo dije días atrás, no me interesa si se nota más producción, si nos tienen novedades, si se muestran mejoras, si nos entregan conexiones. Yo no acepto una serie que conserva el tono de preescolar en el cual la convirtieron, y ahora lo digo por fin con seguridad porque las declaraciones me respaldan. Podrán darnos todo lo que quieran y podrán intentar atraernos a los fans de varias generaciones atrás como lo han mencionado, y no lo digo yo, ellos mismos lo declararon, pero no pienso apoyar una serie que se ha distorsionado de tal manera. El tono se mantiene, es oficial, es evidente, no podemos cegarnos ante eso a pesar de lo que nos entreguen. En algún momento dado de mi reflexión por lo visto en este primer episodio, pensé que tal vez sería momento de dejar de hacer reseñas de estas temporadas actuales y enfocarme a hacer contenido de las que no pertenecen a la categoría de Kinder. O sea, es que ahora sí aplicaría la de ¿estás criticando una serie para niños de 4 a 6 años? Imagínense eso. Pero entonces pensé, ¿sabes qué? No es mi problema. El problema no son los fans de distintas generaciones que se han mantenido fielmente viendo la serie. Todo recae en las falsas declaraciones de que dicen que tendrán muchas sorpresas para los fans de antes y los de ahora. Y al llegar nos encontramos con una serie en la que te dicen, mira, qué chido, pero siguen con sus tramas tratadas por encimita. Entonces, no lo sé. Este primer episodio no me sorprendió tanto como lo hizo por lo menos Beast Morphers, pero aún falta mucho por ver. Creo que la solución por el momento es cambiarme otra vez
el chip para una temporada más del sello Neo-Saban, pero a la par mantenerme firme ante mi convicción de traer de regreso a la serie hacia el camino evolutivo en el que se perdió gracias a Saban. Es que recuerdan cuando los fans de DC supuestamente decían que existe un rayo snyderizador que hace todo más oscuro. Así se siente, pero a la inversa con Power Rangers. Toda la tonalidad visual, de guión y emotiva queda estancada por la forma tan indiferente y aniñada de tratarla. Pero todos estos cambios se deben efectivamente a un sello Neo-Saban, o eso nunca existió y en realidad existe algo de lo cual nunca me percaté. El sello Nickelodeon. Tal vez esos solo eran requerimientos de la cadena Nick, pero Hasbro hizo lo que pudo hacer con eso. Aunque, honestamente, esto me suena más como una justificación para Hasbro, pues se puede hacer algo infantil, pero que no demerite y menosprecie tanto a una excelente franquicia como lo es esta. Dicen que para muestra un botón, pero por supuesto que no podemos juzgar toda la temporada antes de. Sin embargo, ya me confirmaron con este capítulo que este tono que creímos que se iría con Saban sigue presente, y con eso me basta a mí, personalmente, para perder mi interés por algo en verdad emocionante. Como digo, tal vez sea momento de sacar nuevamente al fanboy que hay dentro de mí, no sin dejar de exigir calidad para el futuro, y disfrutar lo que me queda. Después de todo, aún faltan por aparecer los dos personajes que más me atrajeron de esta temporada. ¿O sería momento de retirarse? ¿Ustedes qué piensan? ¿Concuerdan conmigo? ¿Qué les gustó de esta introducción? ¿Qué no les gustó? También se vale decirlo, y eso no los aleja de ser un fan más de esta franquicia. ¿Es momento de resignarse con Power Rangers? No lo sé, me han dejado caer de tan alto y tantas veces que la verdad a veces me da coraje, a veces me da igual y otras veces me siento nostálgico por pensar que jamás volverá a retomar su calidad. Tal vez todo no está perdido para esta nueva era, pero sí tal vez para lo que fue la serie principal. Sé que nos esperan más planes dentro de esta nueva era, pero nuestra serie principal se ha encaminado hacia otro rumbo. Y de verdad discúlpenme a todos ellos quienes sí disfrutaron de este primer capítulo. Solamente quiero compartirles mi opinión y no intento hacer que no disfruten de esto. Como lo digo, disfrútenlo. Ya lo tenemos, pero no dejen de exigir lo que merecemos, porque es hilarante ver cómo es que unos se quejan de Mighty Morphin y están aceptando prácticamente la misma fórmula de ese entonces, siendo que Power Rangers ya había evolucionado a un nivel un poco más maduro, y todo lo que tuvimos en esa primera temporada es replicada en las temporadas actuales. Eso es todo por esta ocasión. Yo soy YeraCC, nos vemos en la próxima. ¿Acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había... Pero Yeras, ¿no te gustó que los Morphin Masters de Mighty Morphin hayan sido conectados con esta temporada? ¿Qué? Bueno, en realidad ni me había dado cuenta de esta pequeña referencia, pero como les dije, a mí no me compran con conexiones o fanservice. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo está. No, me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo está. No, me estoy poniendo los pantalones.